Ídolos del cine y la televisión, figuras que conquistaron el cariño del público, terminaron cayendo en los excesos que los condujeron a un desenlace trágico. El alcoholismo marcó sus existencias, transformando el triunfo en sufrimiento y las luces de la fama en penumbras de tragedia. No olvides dejar tu me gusta y, así, juntos, mantener viva la memoria de estas leyendas. Enrique Lucero murió el 9 de mayo de 1989, a los 68 años, víctima de insuficiencia cardíaca y cirrosis hepática, males relacionados con su constante consumo de alcohol. Durante su vida enfrentó diversos problemas que afectaron su andar personal y su trayectoria artística, llevándolo al alcoholismo, una enfermedad que acabó por dañar severamente su salud y su rendimiento laboral. Desde su juventud, Lucero sostuvo tensiones con la Iglesia Católica tras abandonar el seminario y convertirse en un fuerte crítico de la institución, lo que lo transformó en una figura polémica para los sectores más conservadores. Este enfrentamiento temprano lo apartó de ciertos círculos sociales, marcando el inicio de un camino lleno de choques y desencuentros. Además, se distinguió por ser una voz crítica contra el gobierno mexicano, en especial durante la administración de Gustavo Díaz Ordaz, a quien calificó como el papá del Estado mexicano. Dichas declaraciones le salieron caras, pues el régimen respondió con dureza, obligándolo a un exilio repentino que incluso le impidió recuperar sus pertenencias personales. Este suceso no solo puso en evidencia la represión política de la época, sino que también acentuó su sensación de desarraigo y pérdida. Como si fuera poco, Enrique Lucero padeció el ocaso del cine mexicano durante los últimos años de su carrera. La falta de producciones de calidad y la reducción de oportunidades para actores de su categoría lo afectaron gravemente, limitando su desarrollo artístico. Aunque participó en más de 120 películas y dejó huella con papeles memorables como La muerte en Macario y El sacerdote en Canoa, jamás recibió la posibilidad de protagonizar una cinta, algo que dañó su autoestima y su visión del éxito. Su dependencia al alcohol pudo haber sido un factor que le cerró el paso a papeles estelares, a pesar de sus destacadas intervenciones en filmes internacionales como Dos mulas para la hermana Sara y Justicia salvaje. En sus últimos días, los estragos de su adicción se volvieron más notorios. La cirrosis hepática, una enfermedad crónica del hígado comúnmente asociada al abuso prolongado del alcohol, deterioró drásticamente su calidad de vida. Pedro Armendáriz, uno de los galanes más representativos del cine de oro mexicano y figura de proyección internacional, murió el 18 de junio de 1963, a los 51 años, en circunstancias que estremecieron a la industria. El actor decidió quitarse la vida en un hospital de Los Ángeles al enterarse de que padecía un cáncer terminal. Detrás de esa tragedia se encontraba no solo el peso de la enfermedad, sino también una vida marcada por el alcohol y las presiones de una carrera que lo llevó a codearse con las más grandes estrellas de Hollywood. Desde sus inicios, Armendáriz destacó por su presencia imponente y su voz profunda, lo que lo convirtió rápidamente en símbolo de virilidad y heroísmo en cintas como María Candelaria y Flor Silvestre. Sin embargo, a la par de ese ascenso meteórico, el actor desarrolló una fuerte inclinación por la bebida. Sus amigos y colegas relataban que era habitual verlo con una copa de whisky en la mano, incluso en medio de rodajes. Aunque su profesionalismo rara vez lo hacía fallar frente a las cámaras, el alcohol se convirtió en un refugio constante frente a la presión de mantener su imagen pública y cumplir con compromisos en México y Estados Unidos. El golpe más duro llegó a finales de los años 50, cuando los rumores sobre la radiación a la que estuvo expuesto durante el rodaje de El Conquistador en Utah, junto a John Wayne y Susan Hayward, comenzaron a materializarse en un diagnóstico devastador: cáncer avanzado. La noticia lo sumió en una profunda depresión, agravada por su consumo de alcohol y por la preocupación de dejar desamparada a su familia. Su carácter, que solía ser firme y apasionado, se volvió sombrío y retraído en sus últimos meses. Internado en el Hospital UCLA de Los Ángeles, Armendáriz intentó mantenerse fuerte, pero el dolor físico y emocional lo sobrepasó. El 18 de junio de 1963, tomó una pistola y puso fin a su vida, dejando una huella imborrable en el cine mexicano e internacional. Su muerte fue un escándalo y un luto nacional, un ídolo que había compartido pantalla con figuras como Dolores del Río y María Félix, y que incluso trabajó bajo la dirección de John Ford en Fort Apache, había sucumbido al peso de la enfermedad y a los excesos que lo acompañaron toda su vida. El legado de Pedro Armendáriz permanece en la memoria del público como un recordatorio de la grandeza y la fragilidad de los ídolos. Su carisma lo convirtió en emblema del charro mexicano en el mundo, pero su final trágico reveló también las sombras de una vida marcada por la fama,
el alcohol y una batalla imposible contra la enfermedad. Luis Aguilar, conocido como el Gallo Giro, murió el 24 de octubre de 1997, a los 79 años, a causa de un infarto al miocardio mientras dormía en la Ciudad de México. Su partida marcó el final de una vida y de una carrera emblemáticas dentro del cine nacional, aunque también estuvo profundamente marcada por las adicciones y tragedias que lo acompañaron a lo largo de su existencia. A pesar de su éxito, los estragos de los excesos y de los momentos difíciles lo persiguieron hasta sus últimos días. Desde joven, Aguilar desarrolló una fuerte dependencia al alcohol mientras trabajaba como pescador de tiburones en Sinaloa, una labor extenuante que lo llevó a recurrir a la bebida para sobrellevar el agotamiento. Aunque alcanzó la fama rápidamente en el cine gracias a su carisma y talento natural, su adicción al alcohol, y más tarde, al tabaco, se intensificaron con el paso del tiempo. La tragedia golpeó su vida durante la década de los 60, cuando su hijastro, hijo de Rosario Gálvez, falleció de manera accidental, episodio que marcó profundamente su vida personal. David Silva, recordado como uno de los actores más prolíficos y respetados del cine de oro mexicano, murió el 21 de septiembre de 1976, a los 57 años, víctima de una cirrosis hepática provocada por su prolongada adicción al alcohol. Aunque su carrera lo consagró en más de un centenar de películas, su vida personal estuvo marcada por la soledad, los excesos y un deterioro progresivo que lo condujo a un desenlace prematuro. Desde sus primeros años, Silva se distinguió por su carácter reservado y su estilo sobrio, cualidades que lo hicieron destacar en papeles de hombres serios y de gran carga dramática. Protagonizó cintas icónicas como Campeón sin Corona y Los Fernández de Peralvillo, donde su talento lo convirtió en una de las figuras más admiradas de la época. Sin embargo, fuera de la pantalla, su temperamento introvertido lo alejó de la vida social del gremio y lo llevó a buscar refugio constante en la bebida. El alcohol se convirtió en un compañero inseparable durante sus giras, rodajes y noches de soledad. Colegas de la industria relataron que era común verlo con una botella a la mano incluso en momentos de trabajo, justificando que lo ayudaba a concentrarse en papeles intensos. Con el paso del tiempo, esa dependencia se agravó y comenzó a afectar su salud, aunque nunca dejó de trabajar, pues veía en el cine su único escape frente al vacío personal. Las presiones de la fama, los problemas económicos que enfrentó tras malas inversiones y varios desengaños amorosos fueron factores que lo empujaron a beber con mayor frecuencia. Se decía que, a pesar de su popularidad, solía terminar las noches en bares modestos del centro de la Ciudad de México, rodeado de desconocidos, en busca de una compañía efímera. En sus últimos años, los síntomas de la cirrosis hepática se hicieron evidentes: pérdida de peso, ictericia y un cansancio que lo acompañaba incluso en los rodajes. Aún así, intentó mantenerse activo hasta que su organismo ya no resistió más. Fue hospitalizado en varias ocasiones, pero los médicos no pudieron revertir el daño causado por décadas de consumo excesivo. Finalmente, su vida se apagó en 1976, dejando un legado artístico enorme, pero también la imagen de un hombre que libró una batalla silenciosa contra la soledad y el alcohol. El recuerdo de David Silva permanece como el de un actor sólido, dueño de una intensidad actoral única, pero también como un ejemplo de cómo los excesos y el aislamiento pueden terminar consumiendo incluso a los talentos más admirados del cine mexicano. Luis López Somoza, reconocido intérprete mexicano de la época de oro del cine, desarrolló una dependencia al alcohol que marcaría con fatalidad sus últimos años de existencia. Los registros señalan que su consumo se intensificó especialmente durante la década de 1970. Para mediados de 1975, su estado ya se había complicado seriamente, presentando síntomas graves como ictericia, hinchazón abdominal y episodios de desorientación mental. A pesar de ser internado en varias ocasiones en distintos hospitales de la Ciudad de México, su salud continuó deteriorándose. En sus últimas semanas permaneció hospitalizado bajo vigilancia intensiva, mientras su hígado colapsaba de manera irreversible, lo que lo llevó finalmente a la muerte el 18 de octubre de 1975, a la corta edad de 46 años. La relación de López Somoza con el alcohol se fue gestando de manera progresiva a lo largo de su carrera artística, intensificándose particularmente en sus últimos 5 años de vida. Las presiones de la industria del entretenimiento, aunadas a dificultades personales, lo condujeron a buscar refugio en la bebida. Ariadne Welter falleció el 13 de diciembre de 1998, a los 68 años, a consecuencia de complicaciones derivadas de una cirrosis hepática provocada por hepatitis,
enfermedad que contrajo una década antes tras recibir una transfusión sanguínea. La actriz, reconocida por su talento y hermosura, pasó sus últimos meses en estado crítico, llegando incluso a sufrir un coma hepático. Su partida dejó un profundo vacío en el cine y la televisión mexicana, donde brilló durante 4 décadas como una de las figuras más queridas y admiradas. La enfermedad de Welter y su posterior dependencia del alcohol fueron resultado de los conflictos que enfrentó tanto en su vida privada como en su carrera. 3 matrimonios marcados por tensiones, infidelidades y separaciones la llevaron a atravesar momentos de gran desgaste emocional. A ello se sumaba la exigencia de su profesión, que la mantenía constantemente bajo presión, ya fuera en los rodajes de películas o en los escenarios de las telenovelas. Estos factores la empujaron a buscar alivio en la bebida, lo que agravó su ya delicada condición hepática, muchas veces sin que ella fuera plenamente consciente. Los últimos meses de su existencia estuvieron dominados por una batalla constante contra los síntomas de la enfermedad. Aunque su familia hizo grandes esfuerzos para conseguirle un trasplante de hígado, la espera resultó infructuosa. Finalmente, Welter pasó sus últimos días en casa, acompañada por sus hijos y lejos de los foros que tanto amaba. Su legado permanece en cintas como El vampiro y en melodramas televisivos como María la del barrio, dejando un ejemplo de entrega y profesionalismo que la mantiene viva en la memoria de sus seguidores. La existencia y el final del actor mexicano Rogelio Fernández siguieron un camino similar. Inició su carrera en la década de los 40, participando en numerosas producciones de la época. Sin embargo, su dependencia al alcohol comenzó a afectar de manera grave tanto su carrera como su salud desde temprana edad. Los reportes de aquellos años señalaban que acostumbraba a beber hasta 2 botellas de tequila al día durante sus últimos tiempos, lo que finalmente lo llevó a faltar a rodajes y a perder valiosas oportunidades profesionales. En sus últimos meses, Fernández padeció los estragos devastadores de la cirrosis hepática, consecuencia directa de su alcoholismo crónico. Pasó sus últimos días en un hospital de la Ciudad de México, donde los médicos intentaron sin éxito revertir el daño ocasionado en su hígado. A pesar de la asistencia médica y del respaldo de algunos colegas del medio cinematográfico, su estado se deterioró con rapidez. El actor, que apenas contaba con 35 años, sufrió los síntomas característicos de la enfermedad: ictericia severa, ascitis, acumulación de líquido en el abdomen y un deterioro profundo de su estado mental. Durante sus últimos años era frecuente verlo llegar a los sets de grabación en estado de embriaguez, lo que provocó que varios directores optaran por prescindir de sus servicios. Su muerte prematura, ocurrida el 11 de julio de 1957, quedó como un lúgubre recordatorio de los riesgos del alcoholismo dentro de la industria del espectáculo de mediados del siglo XX. René Cardona murió el 25 de abril de 1988 en la Ciudad de México, a los 81 años, debido a complicaciones de salud que marcaron sus últimos años. Su fallecimiento representó una pérdida de gran magnitud para el cine nacional, donde su labor como director, productor y actor lo convirtió en uno de los pilares más importantes durante la época de oro y aún después. Su partida dejó un vacío en una industria que lo había considerado un innovador permanente. El trayecto de Cardona estuvo lleno de obstáculos que lo llevaron a adoptar el alcohol como escape frente a las dificultades personales y profesionales. Desde sus primeros pasos como inmigrante en Estados Unidos, donde trabajó como extra y aprendió los aspectos técnicos del cine, hasta su llegada a México en los años 30, tuvo que superar barreras culturales y competir dentro de una industria altamente demandante. Las pérdidas personales, como la muerte de su esposa Julieta Zacarías, quien fue su mayor apoyo, así como la recepción desigual de algunas de sus películas, contribuyeron a los problemas emocionales que alimentaron su dependencia al alcohol. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse vigente, especialmente al incursionar en el cine fantástico junto a figuras como El Santo y Blue Demon, Cardona enfrentó complicaciones de salud que debilitaron su capacidad para trabajar. Estos desafíos, sumados a las tensiones acumuladas a lo largo de su carrera, lo llevaron a un desgaste físico y emocional que culminó con su fallecimiento. Jorge Negrete falleció el 5 de diciembre de 1953, a los 42 años, a causa de una cirrosis hepática agravada por años de alcoholismo y por la hepatitis C que padecía desde su juventud. Su salud se deterioró de forma acelerada en sus últimos meses, presentando hemorragias internas y complicaciones hepáticas que lo dejaron en estado de coma antes de morir. Su deceso significó un luto nacional, siendo homenajeado en el Palacio de Bellas Artes y acompañado por miles de personas en sus funerales.
El alcoholismo de Negrete fue el reflejo de las dificultades que enfrentó a lo largo de su vida. Las presiones de encabezar la Asociación Nacional de Actores y las constantes disputas sindicales lo situaron en el centro de tensiones políticas y profesionales. Además, su carácter fuerte lo llevó a enemistades públicas con figuras como Mario Moreno Cantinflas y a enfrentar campañas negativas en la prensa que lo acusaban de altivo y oportunista. En el plano personal, los conflictos amorosos también contribuyeron a su consumo desmedido de alcohol. Su tormentosa relación con Gloria Marí, que finalizó en 1952, y su polémico matrimonio con María Félix incrementaron las tensiones en su vida íntima. Estas circunstancias, sumadas al desgaste de mantener su prestigio como el charro cantor, minaron su salud, conduciéndolo al alcoholismo que terminó por agravar su enfermedad hepática y precipitar su trágico final. Armando Soto La Marina, conocido popularmente como El Chicote, falleció el 20 de marzo de 1983 en su domicilio de Ciudad Nezahualcóyotl, a los 73 años, a causa de un infarto al miocardio. Su partida significó el cierre de una vida llena de altibajos que inició con un gran triunfo durante la época de oro del cine mexicano, pero que se vio empañada por problemas personales, su temperamento explosivo y una fuerte dependencia al alcohol. A pesar de intentar despedirse del público con una última presentación en la Plaza México, el destino no le concedió la oportunidad de recuperar el lugar destacado que en su momento había alcanzado. El declive de El Chicote estuvo íntimamente ligado a su carácter colérico y a su adicción a la bebida. A lo largo de su trayectoria sostuvo enfrentamientos con figuras como Jorge Negrete, Pedro Armendáriz y Piporro, lo que contribuyó a minar aún más su carrera y acentuar la imagen de un hombre talentoso, pero marcado por los excesos. Llegando incluso a desafiarlos a balazos, estos comportamientos, junto con un accidente automovilístico en 1946 que casi le cuesta la vida y le dañó la vista, deterioraron su reputación en la industria y lo llevaron a ser apartado de producciones importantes. Durante la década de los 70, ya relegado por los grandes estudios, llegó a declararse en huelga de hambre frente a la Asociación Nacional de Actores, ANDA, en un intento desesperado por recuperar su sitio en el medio. Los últimos años de su existencia estuvieron marcados por la pobreza y por su participación en películas de bajo presupuesto. Aunque alcanzó algunos logros menores al lado de María Elena Velasco, la India María, su fallecimiento, tras años de combatir sus adicciones y el olvido, dejó un legado contradictorio. Por un lado, como símbolo del humor y la comicidad en el cine mexicano, y por otro, como recordatorio de cómo los excesos y las decisiones personales pueden frustrar una carrera prometedora. Paco Malgesto falleció en la madrugada del 22 de junio de 1978, a los 59 años, tras sufrir un infarto en su domicilio en la Ciudad de México. Su muerte fue consecuencia de años de consumo excesivo de tabaco, alcohol y del estrés acumulado por su intensa trayectoria laboral. Aunque fue trasladado al Hospital ABC, los médicos confirmaron su deceso a su llegada, marcando así el final de la vida de uno de los pioneros más influyentes de la televisión mexicana. Los problemas de salud y las tensiones personales marcaron los últimos años de Malgesto. Su dependencia al alcohol y su carácter fuerte contribuyeron al deterioro de sus matrimonios, incluyendo su mediática separación de Flor Silvestre, con quien enfrentó conflictos por infidelidades y denuncias de violencia doméstica. Estas crisis en el ámbito personal, sumadas a su negativa a descansar tras haber sido diagnosticado con enfermedades pulmonares crónicas en 1978, agravaron tanto su estado físico como emocional. Incluso durante sus últimas grabaciones, el desgaste corporal era evidente, pero su renuencia a recibir ayuda o tomar pausas influyó directamente en el desenlace fatal. A pesar de su agitada vida privada, el impacto de su fallecimiento sacudió profundamente a la industria del entretenimiento y al público mexicano. Miles de personas acudieron a su funeral el 23 de junio de 1978 en el Panteón Español, donde personalidades destacadas como María Félix y Cantinflas lo recordaron como una de las figuras más carismáticas de los medios de comunicación. Sin embargo, su vida dejó un legado contradictorio que funciona tanto como ejemplo de inspiración profesional como de advertencia sobre los peligros de los excesos y el descuido de la salud personal. Ramón Gay, considerado uno de los galanes más atractivos y prolíficos de la época de oro del cine mexicano, murió el 28 de mayo de 1960, a los 45 años, en circunstancias que conmocionaron al público. Su deceso fue consecuencia de un episodio pasional en el que perdió la vida de manera violenta, pero detrás de ese final abrupto se escondía una existencia marcada por excesos,
desilusiones amorosas y una dependencia al alcohol que debilitó gradualmente su salud y su carácter. Gay alcanzó gran popularidad gracias a cintas como La momia azteca y El pantano de las ánimas, donde su físico y presencia escénica lo colocaron como símbolo de virilidad y atractivo. Sin embargo, las presiones de mantener esa imagen pública y sus reiterados fracasos sentimentales lo empujaron a refugiarse en la bebida. Compañeros cercanos aseguraban que era frecuente verlo llegar a los rodajes con un vaso de whisky en mano, tratando de ocultar su ansiedad tras una sonrisa impecable. Esa costumbre se volvió cada vez más común en los años 50, justo cuando su carrera comenzaba a decaer frente al auge de nuevas figuras. En el plano personal, las tormentosas relaciones amorosas marcaron su vida. Tras varios romances fallidos y un matrimonio roto, Ramón Gay vivió constantes tensiones emocionales que agravaron su tendencia a beber en exceso. Amigos del medio relataron que, en sus últimos meses, pasaba largas noches en cantinas del centro de la Ciudad de México, buscando compañía efímera y escapando de una soledad que lo consumía lentamente. El final llegó de manera abrupta aquella noche de mayo, cuando una disputa sentimental derivó en su asesinato. La prensa lo presentó como un escándalo pasional, pero pocos hablaron del hombre detrás del mito, el niño que creció sintiendo el abandono, el actor que jamás pudo reconciliar su éxito profesional con sus vacíos personales, y el individuo que halló en el alcohol un refugio frágil frente a sus demonios internos. Su partida temprana lo convirtió en un mito trágico del cine mexicano, recordado no solo por su talento en pantalla, sino también como un ejemplo del costo humano que los excesos y el desamor podían dejar en una vida marcada por la fama. Claudio Brock, uno de los intérpretes mexicanos con mayor proyección internacional de la época de oro y de las décadas posteriores, falleció el 18 de octubre de 1995, a los 68 años, víctima de un paro cardiorrespiratorio agravado por los estragos que el alcohol había dejado en su organismo. Su partida significó una gran pérdida para el cine nacional, pues Brock fue considerado un actor versátil que brilló tanto en producciones nacionales como en filmes extranjeros, llegando incluso a colaborar con Luis Buñuel en clásicos como Simón del Desierto y El Ángel Exterminador. A pesar de su disciplina profesional y de la admiración que despertaba su talento, Brock sostuvo una lucha constante contra la bebida. Desde los años 70, cuando su fama lo llevó a establecerse una temporada en Europa, su consumo de alcohol comenzó a intensificarse. Los colegas que compartieron rodajes con él recordaban que, entre tomas, solía refugiarse en botellas de whisky, alegando que lo ayudaban a relajarse después de largas jornadas. Sin embargo, lo que empezó como un hábito social terminó transformándose en una dependencia que mermó poco a poco su salud. En el ámbito personal, las tensiones también fueron un factor determinante. Sus dos matrimonios estuvieron marcados por conflictos y separaciones que lo dejaron emocionalmente desgastado. La distancia con sus hijos en algunos periodos, debido a sus compromisos en el extranjero, lo condujo a sentirse aislado. Ese vacío, sumado a la presión de sostener una imagen de actor de prestigio, lo llevó a beber con mayor frecuencia. Durante los últimos años de su carrera, aunque continuó participando en proyectos destacados, los signos de deterioro físico eran cada vez más evidentes. Su complexión fuerte se transformó en fragilidad, y las hospitalizaciones por problemas hepáticos se hicieron recurrentes. Médicos y amigos cercanos le recomendaron en múltiples ocasiones abandonar el alcohol, pero Brock nunca logró superar del todo esa batalla. Su muerte en 1995 dejó un legado artístico incuestionable, más de un centenar de películas, decenas de obras de teatro y producciones televisivas. Sin embargo, también reveló el precio que muchos artistas pagaron en silencio, atrapados en las adicciones que terminaron apagando su brillo. Claudio Brock quedó en la memoria del público como un actor de talla internacional, pero también como un hombre que, tras la elegancia de sus personajes, escondía una lucha interna contra un enemigo que lo venció en la vida real. Claudio Obregón, recordado por su imponente presencia escénica y su habilidad para interpretar personajes de gran fuerza dramática, murió el 13 de noviembre de 2010, a los 73 años, a causa de complicaciones derivadas de una cirrosis hepática. Su trayectoria lo convirtió en uno de los actores más respetados del cine, el teatro y la televisión mexicana, pero detrás de ese prestigio se escondía una lucha silenciosa contra el alcohol que marcó buena parte de su vida adulta y acabó minando su salud de manera irreversible. Desde los años 60, cuando comenzó a destacar en el teatro universitario y más tarde en producciones cinematográficas de corte político y social, Obregón empezó a relacionarse con ambientes bohemios donde el consumo de alcohol era parte habitual de la convivencia.
Lo que inició como un hábito social se transformó en una dependencia que lo acompañaría durante décadas. Amigos y colegas cercanos afirmaban que, aunque jamás descuidó por completo su profesionalismo, era común verlo llegar a los ensayos con el aliento impregnado de licor, recurriendo a la bebida para manejar la presión y el desgaste emocional. A lo largo de los años 70 y 80, su prestigio creció gracias a interpretaciones en cintas emblemáticas como El Apando y El Callejón de los Milagros, así como a su participación en innumerables puestas en escena. Sin embargo, esa misma disciplina artística convivía con periodos de inestabilidad emocional que lo llevaban a recaídas frecuentes. En el ámbito personal, enfrentó la disolución de relaciones amorosas y una distancia con algunos familiares, factores que alimentaron aún más su dependencia al alcohol. Durante los últimos años de su vida, las consecuencias físicas de la adicción se hicieron evidentes: problemas hepáticos recurrentes, pérdida de peso y una fragilidad que contrastaba con la fuerza de sus personajes. Aunque en varias ocasiones intentó someterse a tratamientos médicos y terapias de rehabilitación, no logró mantenerse sobrio de manera definitiva. Finalmente, la cirrosis hepática, consecuencia directa de su consumo prolongado, deterioró su organismo hasta llevarlo a un desenlace fatal. La muerte de Claudio Obregón dejó un vacío profundo en la comunidad artística mexicana. Su legado permanece en más de medio siglo de trayectoria, donde su voz grave y su capacidad para encarnar personajes complejos lo consolidaron como un referente indiscutible. Pero su historia también funciona como advertencia de cómo la bebida, silenciosa y persistente, puede devorar la vida incluso de los más grandes talentos. Joaquín Cordero, uno de los actores más prolíficos y queridos del cine y la televisión mexicana, murió el 19 de febrero de 2013, a los 89 años, víctima de una insuficiencia renal agravada por las secuelas de una vida marcada en sus últimos años por el alcoholismo y la depresión. Aunque su trayectoria lo consolidó como uno de los grandes rostros del espectáculo nacional, su historia personal estuvo llena de claroscuros que fueron minando poco a poco su fortaleza física y emocional. Durante la época de oro del cine mexicano, Cordero destacó por su disciplina y su porte elegante. Protagonizó cintas memorables como La Barraca, El Mártir del Calvario y Santo contra la Magia Negra, en las que demostró su versatilidad para encarnar desde héroes románticos hasta villanos de gran fuerza dramática. Su capacidad de adaptación lo llevó a ser parte del tránsito del cine al auge de las telenovelas en las décadas de los 70 y 80, convirtiéndose en un referente indiscutible para varias generaciones de espectadores. Sin embargo, tras las cámaras, su carácter reservado lo llevó a lidiar con batallas silenciosas. El alcohol comenzó a aparecer en su vida como una válvula de escape frente a la presión de mantener vigente su imagen pública y a la tristeza derivada de pérdidas familiares que lo afectaron profundamente. Amigos cercanos relataron que, aunque siempre se mostró puntual y entregado en el trabajo, en la intimidad recurría con frecuencia a la bebida. El fallecimiento de su esposa Socorro en 2012 significó un golpe devastador que incrementó su dependencia, arrastrándolo a un estado depresivo del cual ya no pudo recuperarse del todo. En sus últimos meses, el deterioro de su salud se volvió evidente: problemas renales, debilidad física y una fragilidad emocional que contrastaban con la figura firme que había proyectado durante décadas en la pantalla. Aún así, conservaba un enorme cariño del público, que lo recordaba como un hombre íntegro y profesional. La muerte de Joaquín Cordero puso fin a más de 6 décadas de carrera artística, con más de 100 películas y alrededor de 40 telenovelas en su haber. Su legado permanece vivo no solo por la calidad de su trabajo, sino también como testimonio de cómo incluso los actores más disciplinados podían quedar atrapados en la soledad y en el consumo de alcohol, un enemigo silencioso que terminó por desgastar la vida de uno de los últimos grandes galanes del cine de oro mexicano. Domingo Soler, miembro de la reconocida dinastía Soler, murió el 13 de junio de 1961, a los 60 años, en Acapulco, Guerrero, a causa de una insuficiencia cardíaca. Su partida marcó el fin de una trayectoria prolífica dentro del cine de oro, donde participó en más de 50 películas y dejó un legado con actuaciones emblemáticas como en La Barraca y Vámonos con Pancho Villa. Sin embargo, su vida estuvo marcada por una fuerte dependencia al alcohol que no solo deterioró su salud, sino que también influyó en su trayectoria y en sus vínculos personales. Desde joven, Soler desarrolló una inclinación hacia la bebida, alimentada por la presión y los excesos propios de la fama. Aunque su familia intentó apoyarlo para superar esta adicción, recurriendo en diversas ocasiones a tratamientos de rehabilitación, sus recaídas fueron constantes. Este hábito, que se convirtió en parte de su cotidianidad,
le ocasionó serios problemas laborales, afectando su prestigio dentro de la industria. A pesar de su gran talento, fue menos recordado que sus hermanos Julián, Fernando, Andrés y Mercedes, en gran medida debido a los conflictos generados por su carácter y su adicción. A pesar de sus problemas personales, Domingo Soler dejó una marca en la historia del cine mexicano. Fue el primer ganador del premio Ariel a Mejor Actor en 1947 por La Barraca, y su habilidad para encarnar a personajes históricos como Pancho Villa y José María Morelos lo consolidó como uno de los intérpretes más destacados de su época. Sin embargo, su legado también funciona como una reflexión sobre cómo las adicciones pueden afectar incluso a los talentos más brillantes, limitando el alcance de su potencial y la trascendencia de su obra artística. ¿Y cómo estás? Existen muchas más historias marcadas por los excesos y las adicciones que el cine de oro trató de mantener en las sombras durante décadas. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos donde seguiremos revelando todo lo que ellos nunca quisieron mostrar.